Nosotros desde la Secretaría Académica del colegio hicimos una encuesta a los matriculados y matriculadas acerca de aquellas temáticas que resultaban de su interés para poder brindar charlas. Y surgió en particular esta problemática y entonces fue así que el colegio se contactó con CIJUSO, que es el Centro de Investigaciones Jurídicas de los Colegios de la Provincia de Buenos Aires, y nos recomendó a la doctora Bisilic como especialista en cuestiones penales vinculadas a la perspectiva de género, violencia de género y demás. Bueno, y por eso la hemos convocado con mucha expectativa. Bueno, yo te decía, Lorena, cuando estábamos charlando vía WhatsApp, que son delitos que realmente captan mucho la atención porque se están produciendo asiduamente. Y primero, antes de entrar en tema, primero buenas tardes y después preguntarte, ¿qué son los delitos vinculados a la violencia de género? ¿A qué lo podemos denominar? No, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación, tanto al Colegio de Abogados de Moreno, ¿no? Por convocarme y así justo como siempre por seguir convocándome para todos los cursos que doy y bueno, y por supuesto a este programa, seminario de actualidad, ¿no? Como para poder charlar un poquito de estos temas que vamos a ver hoy. Los delitos vinculados a la violencia de género son varios. Creo que hay mucho desentendimiento en relación a lo que es el ámbito del derecho penal, el ámbito del derecho civil y el derecho que tiene conexo, ¿no? Estas cuestiones vinculadas a el género en sí y al reconocimiento de este género y a la protección, ¿no? de este tipo de cuestiones que hoy en día vemos que han tomado la relevancia que históricamente se ha luchado tanto para que hoy estemos, ¿no? en esta situación donde se reconocen las cuestiones de género, donde se da énfasis a la protección integral de la mujer, ¿no? Y en definitiva, que viene a dar protección a la desigualdad histórica, ¿no? Sin entrar en cuestiones políticas, ¿no? Ni de feminismo explícitamente, sino dentro del derecho penal, ¿no? Y hablar de delitos como la privación ilegítima de la libertad, las amenazas, las lesiones, que son delitos que ya existen hoy en el Código Penal, ¿no? Y que se han eh, individualizado, como la figura del femicidio, por ejemplo, ¿no? En nuestro Código Penal, atendiendo especialmente a las cuestiones vinculadas de género, ¿no? En el ámbito contravencional vemos que también existen distintas cuestiones que no se tocaban anteriormente y ahora sí, como el acoso callejero, ¿no? Que también ha sido incorporado en la Ley de Protección Integral hacia la Mujer, la violencia telemática, ¿no? La violencia digital, que antes había un bache enorme y ha llevado a casos y situaciones tremendas, inclusive no solamente estamos hablando de mujeres específicamente, sino en la violencia que vemos en el ámbito escolar, ¿no? Donde la publicación de ciertas fotos, ciertos videos en la intimidad han llevado a suicidios inclusive, ¿no? Hay muchos delitos que encontramos pormenorizados en estas cuestiones de género y que tienen que atenderse, ¿no? Muchísimos. Más allá de las cuestiones civiles y las medidas cautelares que se van utilizando en pro de esta justamente protección, ¿no? Como la prohibición de acercamiento, el cese de las perturbaciones, que vemos esto con la cuestión de violencia telemática o de cualquier otro tipo de cuestiones, ¿no? Esto de que pueda ingresar en su domicilio una persona que ha sido vulnerada por un acto, no sé, por un delito de abuso sexual. Esto es otro de los delitos que encontramos, ¿no? Que tenemos vinculados a esta violencia de género. Son estos delitos tradicionales extrapolados justamente a la violencia de género que se vive y que se le ha dado protección hoy en día que no justamente por esto que se ha relegado a esa máxima alteridad en su momento, a estas cuestiones que por suerte hoy sí se están tratando, ¿no? Y dan también acceso a la educación en la justicia por medio de la ley Micaela, donde la gente ahora se capacita en entender qué es realmente la violencia de género y cómo tienen que atenderse este tipo de cuestiones, ¿no? Que forma parte de una deconstrucción política, social, en la justicia y demás, ¿no? Eh, Vivimos tiempos donde se discute mucho hoy, en estos tiempos modernos que estamos atravesando, sobre todo en los últimos años, con las cuestiones de género. Muchas veces lo que no se toma en cuenta, y esto puedo dar
infinidad de ejemplos, es la asimetría del poder entre el hombre y la mujer. Y creo que lo que se está apuntando es a un cambio de paradigma. Digamos, es un fenómeno cultural, es un fenómeno obviamente penal, del derecho, pero engloba a todos, digo, muchas veces se soslaya este tipo de cuestiones de la asimetría de poder. Exacto. Justamente hoy estábamos en una especie de debate con una Mm, persona, un profesional de la salud, en referencia a estos temas, ¿no? Y cómo la gente sigue teniendo estos sesgos, es muy notorio, ¿no? En relación a que estamos hablando de asimetría, estamos hablando de poder, de asimetría, estamos hablando de desigualdad. No estamos hablando de demonizar al hombre, no, estamos hablando en términos de igualdad ante la justicia, ante la sociedad, ante el trabajo y demás, y de no violencia, y justamente salvar esa asimetría y que realmente se tenga la protección en los casos que exista. No es decir, bueno, todos los hombres son más, no, porque la gente es como que cuando hablamos de temas de género tiende a ir para ese lado. No, pero claro, si género hablamos para género, protección a los hombres y a las mujeres, no. Estamos hablando que se viene a salvar una situación histórica y asimétrica, ¿no? De desigualdades que se dan justamente por esta desigualdad de poder, ¿no? En los distintos ámbitos y que hoy ante la justicia, ante la política, la sociedad y demás se ha ido nivelando de alguna manera, que por supuesto esto, si bien se está nivelando, si bien tenemos mayor resguardo, más herramientas y demás, estos sesgos y esta falta de deconstrucción sigue existiendo, ¿no? Entender que realmente estamos hablando de que esta simetría existe, que esta desigualdad existe y que estas herramientas vienen justamente a poner un poco más de énfasis en salvar este tipo de asimetrías, ¿no? Y de desigualdades, como dije, y repito permanentemente porque me parece que esa es la mejor respuesta cuando hablamos de violencia de género, ¿no? Tener en cuenta estas dos palabras, asimetría, desigualdad y poder, claro. ¿no? Es fundamental. Yo te hablaba de cuestiones culturales porque hay justamente culturas ancestrales donde el valor de la mujer justamente era en igualdad del hombre. Digo, nuestra sociedad capitalista, digo, no voy a hacer un análisis ahora político, social, pero digo, este tipo de cuestiones son las que hoy atraen a los abogados, por eso me imagino que te han convocado, justamente para conocer en mayor profundidad. Exacto. Sí, sí, hay mucho desconocimiento en general también, ¿no? Como dije, por ahí he notado en muchos de los cursos que doy de delitos vinculados a la violencia de género, que cuando hablamos de estos delitos que son los más conocidos, esto de las amenazas, las lesiones, el femicidio, bueno, el acoso sin ser delito, por ahí algunas cuestiones dentro del ámbito contravencional, la suplantación de identidad en el ámbito contravencional porque no está en el ámbito del derecho penal y demás, se sorprenden al analizar quizás cuál es la cuestión que fue modificada, dónde podemos abordar, cómo podemos utilizar la ley de protección integral en la mujer a este tipo de delitos también, las medidas que podemos pedir, ¿no? Es como que hay mucho desconocimiento, como dije, en el nexo, ¿no? Que podemos utilizar justamente entre el derecho penal, los delitos que están tipificados, los que fueron modificados a partir de esta protección que se le ha dado a las situaciones de género, las cuestiones de género específicamente, ¿no? Y las que se han abordado conexamente, ¿no? Que se pueden utilizar conexamente en relación a todo nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Hay siempre un poco de, yo creo que las personas quizás que no se dedica íntegramente al derecho penal y desconoce esta situación, y sí al derecho civil, donde vemos muchos casos de violencia doméstica y demás, tiene todo como un tema también tabú con el derecho penal, ¿no? Entonces por ahí deja fuera estas situaciones y estas cuestiones que pueden ser abordadas también en el fuero penal, ¿no? Instando esta acción penal, que muchas veces no lo hacen en el ámbito civil, ¿no? Tratando de salvar una cuestión que creen que puede de alguna manera resolverse únicamente en el ámbito civil cuando sabemos que no y entendemos que no. No vemos muchos casos donde se han dado separaciones y casos de violencia donde existía agresión física, psicológica, económica y demás, ¿no? Vamos a todos los tipos de violencia inclusive y no se lo ha denunciado, Claro. ¿no? Y no se le ha instado una acción penal. ¿Y dónde ha terminado? Ha terminado muchas veces en un femicidio,
¿no? Siempre recuerdo un caso de una confitería, siempre lo recuerdo porque me tocó de cerca también, caso de una persona que se había separado, donde no había querido denunciar, denunció un par de veces, no hizo, en realidad no hizo, perdón, la acción penal en ninguno de esos casos. Se encontró casualmente para devolver unas cosas, después esta persona la perseguía, el tipo sacó un cuchillo y la apuñaló y la mató. ¿No? Esta recomendación que se daba dentro de la violencia institucional también, donde uno iba a denunciar y le decían, pero vos qué hiciste cuando te pegó, ¿le hiciste algo? ¿No? Claro. Como justificando, esto también lo encontrábamos. Esto era muy frecuente, ¿no? De no poder, quizás de no llevar al ámbito penal cuestiones que eran en el ámbito doméstico, esto está sucediendo en nuestras cuatro paredes, no pasa nada, ¿no? Ahora entender también cómo en el derecho penal tenemos esa libertad probatoria, esa amplitud probatoria, teniendo en cuenta que la violencia es intramuro. Entonces no tenemos testigos muchas veces de un abuso sexual, de la privación ilegítima de la libertad cuando una persona va a denunciar, porque obviamente si uno está privado de su libertad, ¿cómo lo haría? ¿No? Cuando tenemos quizás el testimonio de un vecino que escuchó algo y sirve indiciariamente para apoyar el relato del testigo único que pueda ser tomada esa evidencia como prueba al momento de fallar en un caso de amenazas, de lesiones, de abuso sexual, de lo que fuera, en relación a uno de estos casos de desigualdad, ¿no? De violencia de género en sí. Así que eso digamos que es muy importante que tengan en cuenta todas las personas que llevan y que asesoran sobre este tipo de causas, para que entiendan que no le deben temer al derecho penal cuando hablamos de violencia, ¿no? Que pueden llevarse a cabo estas dos vías que están íntimamente relacionadas y que se debe instar la acción penal, por supuesto, para poder avanzar en la protección de estos derechos y para evitar que pase algo realmente más grave de lo que viene pasando, ¿no? En los casos que asesoran a personas que han sufrido este tipo de violencia. Lorena, fuiste convocada por uno de los departamentos, uno de los colegios de abogados del departamento judicial más jóvenes de la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, el segundo más joven, que tiene una particularidad, además, que hay mayoría de mujeres y hay mayoría de jóvenes en este departamento judicial, en este colegio de abogados. ¿Lo sabías a esto? Digo, esto No. es, seguramente, este es, y Eloisa me lo puede llegar a ratificar, fue el motivo por el cual te han convocado. Digo, la temática está atravesada por la misma esencia del Colegio de Abogados. Bien, bien. Bueno, es muy bueno saber las dos cuestiones, ¿no? Que tengamos mujeres, por un lado, donde brindamos herramientas para que conozcan no solo sobre sus propios derechos en relación a la práctica profesional, y jóvenes, ¿no? Que son quienes empujan muchas veces, ¿no? Este tipo de medidas y las capacitaciones y demás, como siempre dicen, ¿no? El futuro está de la mano de los jóvenes y son ellos quienes van a realmente ver este cambio de paradigma que hace muchos años viene sucediendo, pero que todavía sabemos como otro tipo de cuestiones, por más que haya normativa, por más que la práctica nos beneficie en algunas cuestiones en el ámbito judicial inclusive, no está totalmente no asentado como para decir que estamos hablando de igualdad de derechos, como esta lucha ha bregado desde hace tanto tiempo, ¿no? Agradezco tu minuto porque ya estás al borde de comenzar lo que tiene que ver con la disertación. Lo que te voy a convocar va a ser, o comprometer, mejor dicho, más adelante para hablar de cibercrimen, que me parece que es un tema también muy candente y que el común de la gente tiene que saber, más allá de la capacitación para los abogados, qué herramientas puede llegar a tener a accionar ante una situación que lo atraviese. Bueno, no, asumo el compromiso y bueno, y encantada de participar junto con el Observatorio de Cibercrimen, del cual soy directora de la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, así que estamos digamos, muy de cerca llevamos esos temas también, así que gracias por la invitación.